recuerdo el 23 de marzo con mucha pena y ni una pizca de gloria. Esa fecha que el presidente Santos y Timochenko, los dos jefes de las FARC, le dieron al mundo como la fecha en que Colombia tendría la paz definitiva. Desde luego, pues, que es una paz definitiva con toda clase de segundas intenciones, de verdades a medias, de anfibologías, de restricciones mentales, porque persistirán el ELN, las BACRIM, los bandidos que van a heredar el imperio terrorista de las FARC. Pero no importa, lo cierto es que con esos bandidos con los que están en La Habana no se pudo llegar a acuerdo ninguno, porque sencillamente se sienten dueños son los carceleros, los dueños del gobierno, los dueños de este pelele que tenemos por presidente de la República y que está destruyendo el país. Salió el portavoz del pelele, el señor Humberto de la Calle Lombana, a decir que persistían graves diferencias con las FARC que no habían podido ser superadas antes del 23 de marzo. Entonces, ¿para cuándo quedó la fecha? Ya están hablando del 31 de diciembre. ¿Qué largo me lo fiáis? Hoy precisamente se está celebrando el día en que el grande poeta español Zorrilla inauguró su pieza de teatro sobre don Juan Tenorio que decía: ¿qué largo me lo fiáis? ¿Qué largo me fiáis esta paz hasta el 31 de diciembre? Pero ya están diciendo que por ahí en el mes de septiembre darán una nueva fecha que puede ser cualquiera. Ya los colombianos sabemos que eso no tiene fecha. Pero ¿cuáles son las dificultades que persisten con las FARC? Si es que no es difícil adivinarlo. Lo primero es que las FARC han dicho una y otra vez, tantas veces como ha sido necesario que las escuchemos, porque como son las dueñas de los medios de comunicación. Aquí, para que un general de la República caído en desgracia contra todas las evidencias y contra todas las realidades procesales, como Ritualejo del Río, ese no puede hablar, ese tiene prohibición absoluta de hablar. Llevamos semanas y meses pidiendo permiso para que Ritualejo del Río hable, pero para que hable un bandido de estos se necesita que digan quiero micrófono y aparece el micrófono. Pues lo han utilizado para decir 1000 veces que no pagarán un día de cárcel. Es decir, es la impunidad total. Y se las quieren dar. Desde luego que de la Calle está desesperado a ver cómo les da la impunidad total, cómo se las garantiza, cumpliendo la instrucción que tiene en ese sentido de Juanpa, del que tenemos por presidente, del tipo ese Santos, pues que es uno de los dos que mandan porque el otro es Enriquito. Pero bueno, no importa, no nos perdamos en digresiones. Les quieren dar la impunidad total, pero los organismos internacionales y especialmente la Corte Penal Internacional no lo permite, recordando que dice el Tratado de Roma. Acaban precisamente de condenar a 40 años de prisión a uno de los más grandes bandidos que ha habido en el mundo, a Karachak, que es el autor de las masacres, de las terribles masacres que se sucedieron en la antigua Yugoslavia. Pues estos de aquí no le van a la saga a ese bandido. Entonces, primera diferencia, la ley internacional que rige en Colombia prohíbe la impunidad para las FARC. Hay que meterlas a la cárcel. Y las FARC dicen que no pagarán un día de cárcel. Menuda diferencia la que los separa. Pero ahí no paran las cosas. Lo ha dicho el mundo, inclusive hasta este secretario de Estado de los Estados Unidos dijo con toda claridad que con las FARC no habría ninguna posibilidad de considerar el que fueran retiradas de la lista de terroristas mientras conservaran las armas. La entrega real y efectiva de las armas. ¿Qué hay sobre eso? Nada. Las FARC han dicho también una y otra vez que no entregarán las armas y que ese espectáculo de ver a las FARC haciendo fila para entregarle las armas a nadie, ese espectáculo no lo conocerá el mundo.
Luego lo que las FARC quieren es una paz, pero con las armas en la mano. Y eso no lo permite el mundo, ni siquiera Kerry, ni siquiera Obama. ¿Cómo será lo que está pasando para que las FARC mantengan una distancia irreparable con los primeros alcahuetas que tienen hoy, que son el presidente de los Estados Unidos y su secretario de Estado? ¿Paz con armas? No, pues las FARC exigen paz con armas. Por todo eso, las FARC no quieren un punto de concentración. Es que ya dijeron que concentrarse es tanto como estar en una cárcel a cielo abierto. Eso significa que no se van a concentrar en ningún lado. Eso significa que nunca se va a saber cuántos son. Eso significa que no se podrá verificar la manera como entregan efectivamente las armas y cómo se incorporan al Estado de Derecho colombiano. Estado de Derecho que les repugna una y otra vez. Han dicho 1000 veces que no se someten a la justicia colombiana y que para eso quieren un tribunal especial que les han diseñado estos contratistas y alcahuetas del régimen encabezados por el Cepedín, por Cepeda, el mismo que entregó los mares de Nicaragua. Está de contratista viendo a ver cómo consigue una fórmula para que las FARC no entreguen las armas y para que las FARC no se concentren en ninguna parte. También está claro que no se puede hablar con las FARC en serio del tema del narcotráfico. Ya produjeron uno de los puntos esenciales de estos acuerdos sobre el narcotráfico. No dicen una sola palabra de cómo entregarán los cultivos, de cómo entregarán las rutas y de cómo entregarán la suma infinita de dinero que tienen acumulada en ninguna parte, es decir, en muchas partes, como resultado de su accionar delictivo. Mientras tanto, siguen llenando de coca el país, lo siguen sembrando por todas partes, destruyendo los parques naturales, acabando con las selvas, destruyendo los ríos, no solamente en la actividad de la coca, sino en la actividad de la explotación minera y de la explotación aurífera que está acabando con Colombia. Y a nada de eso va a renunciar. ¿Quién renuncia a un delito que les produce sin riesgo ninguno? El riesgo de encontrarse con otras bandas armadas ahí, de tener algún problema en el reparto del botín. De resto no tienen ningún riesgo y eso vale miles de millones de dólares al año, tanto que calculamos que ganan 3 veces lo que gana todo el sistema bancario colombiano sumado. De manera que subsisten diferencias. ¿Cuáles? Todas. ¿En qué están de acuerdo? En echar paja, en hablar de una reforma agraria a la Timochenko, lo que no les cuesta nada, porque sus bienes, esos van a quedar exentos de toda formulación agraria. Reforma agraria, la que les da la gana. Están hablando de reforma política, la que quieran, entre otras, para venir al Congreso después de haber cometido todos los delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿en qué están de acuerdo? En nada. ¿Qué los separa? Todo. No por voluntad propia, sino porque el país no se los toleraría jamás. El país no les va a permitir una paz con impunidad, no les va a permitir una paz armada, no les va a permitir una paz sin concentración, no les va a permitir una paz con cocaína al hombro y con explotación de minas de oro y de minas de coltán. El país no les va a tolerar nada de eso. Subsisten diferencias, dice de la calle Lombana. No, es que no hay ningún punto de acuerdo posible, doctor de la Calle. Usted nos quiere traicionar a todos, como Juan Manuel Santos y Enriquito Santos nos están traicionando a todos. Y el país no se lo permite, no se lo tolera. Y no se lo tolera una comunidad internacional, por vendida y por entregada que esté a este cuento de la paz después de 60 años de guerra. Pasó el 23 de marzo, ¿qué quedó? La pena y la vergüenza ante el mundo. Un presidente que se comprometió con una fecha nada menos que en las Naciones Unidas y que nos dejó en vergüenza. Nos dejó a nosotros, porque él no queda en vergüenza, porque no la tiene, porque es literalmente una persona sin vergüenza. Todo nos sigue separando con las FARC después del 23 de marzo. Razones
para que salgamos a marchar el 2 de abril, porque estamos en manos de los bandidos, porque estamos en manos de las FARC y porque el único desarme que se está sucediendo en Colombia es el desarme de las fuerzas militares. Los bandidos más armados que nunca, las diferencias más hondas que nunca, el problema de la paz más grave que nunca y la paz prometida más lejos, infinitamente más lejos que al comienzo de toda esta farsa hace ya más de 4 años. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad a las 7 de la mañana, 15 minutos.